Mi esposa le dio a nuestra hija un nombre terrible sin mi consentimiento. Lo cambié legalmente por algo peor. Mi esposa Carmen y yo habíamos acordado el nombre Elena para nuestra hija desde que descubrimos que tendríamos una niña. Lo habíamos elegido juntos después de meses de discusión y ambas familias lo amaron. Elena era clásico y hermoso y significaba algo para ambos, ya que era el segundo nombre de mi abuela y el nombre de virtud favorito de Carmen. Todo estaba decidido hasta el día en que nació nuestra hija. Estaba en la cafetería tomando café después de estar despierto por 30 horas durante el trabajo de parto de Carmen cuando ella llenó el certificado de nacimiento. Cuando regresé, la enfermera me felicitó por la bebé Brinley McCartney. Pensé que había escuchado mal y le pedí que lo repitiera. Me mostró los papeles donde Carmen había escrito Brinley McCartney, con exactamente esa ortografía. Le pregunté a Carmen qué había pasado con Elena y dijo que había tenido una epifanía durante el trabajo de parto de que nuestra hija necesitaba un nombre único que destacara. Dijo que Elena era aburrido y común y nuestra hija merecía algo especial. Le recordé que habíamos acordado Elena por 6 meses y le habíamos dicho a todos que ese era su nombre. Carmen dijo que ella era quien había cargado al bebé por 9 meses y pasado por el trabajo de parto, así que ella tenía la palabra final. La enfermera dijo que podían retener el papeleo por 24 horas si necesitábamos discutirlo, pero Carmen dijo que ya había sido enviado electrónicamente. Esa era una mentira. Pero no lo supe hasta después. Nuestras familias estaban horrorizadas cuando anunciamos Brinley McCartney. Mi madre preguntó cómo deletrearlo 3 veces y aún así se equivocó. El padre de Carmen dijo que sonaba como un medicamento farmacéutico. Mi hermana preguntó si estábamos bromeando. Carmen se puso a la defensiva y dijo que todos estaban celosos de la originalidad de nuestra hija. Empezó a llamar a la bebé Brin, pero lo escribía como Brin en mensajes, Brin en tarjetas y Brin en redes sociales, nunca recordando la ortografía del nombre de su propia hija. La oficina del pediatra lo escribió mal de 4 maneras diferentes en su sistema. La compañía de seguros dijo que excedía su límite de caracteres. La guardería mandó formularios a casa con Britney McCartney y no podía entender por qué estaba mal. Carmen culpaba a todos los demás por no apreciar nombres creativos. Cuando Brinley tenía 3 meses, traté de hacer que Carmen estuviera de acuerdo en cambiarlo. Dijo que estaba tratando de borrar su experiencia de parto y vínculo maternal. Dijo que el nombre le había llegado en una visión durante las contracciones y cambiarlo dañaría su conexión espiritual. Realmente usó esas palabras mientras el nombre de nuestra hija era masacrado por todos los que intentaban pronunciarlo. Los años preescolares fueron un infierno. Brinley fue llamada de todo menos su nombre real. Los maestros se rindieron y simplemente la llamaban B. Los niños no podían pronunciarlo. Los padres pensaban que éramos idiotas pretenciosos. Carmen insistía en que todos estaban equivocados y comenzó a corregir a la gente agresivamente. Interrumpía la hora del cuento para corregir la pronunciación de la maestra. Hacía que otros padres lo repitieran hasta que lo pronunciaran bien. Hizo que Brinley practicara escribirlo cientos de veces, aunque solo tenía 4 años. Cuando Brinley comenzó el jardín de infantes, llegó a casa llorando porque los niños dijeron que su nombre era estúpido. Carmen le dijo que estaban celosos y eran sosos mientras su hija era extraordinaria. Brinley preguntó si podía ser llamada Elena en su lugar, y Carmen la castigó por ser desagradecida. Fue entonces cuando empecé a planear. Investigué cambios de nombre legales para menores y descubrí que un padre podía hacer una petición si el otro padre abandonaba al niño o era considerado inadecuado. Carmen no era inadecuada, pero estaba a punto de abandonar temporalmente a Brinley. Convencí a Carmen de que necesitaba un fin de semana de spa para su salud mental. Le reservé un resort a 2 horas de distancia y dije que me haría cargo de todo en casa. Carmen se fue el viernes por la mañana para su retiro de relajación. El viernes por la tarde, presenté papeles de emergencia declarando que Carmen había dejado el estado y abandonado sus deberes parentales. Técnicamente cierto, ya que el resort estaba al otro lado de las fronteras estatales. La empleada que lo procesó vio Brinley McCartney en el formulario e inmediatamente entendió por qué era necesario un cambio. Lo aceleró como caso de dificultad. El lunes, cuando Carmen regresó, el nombre legal de nuestra hija era Cicely Morgan Weatherbottom. Había agregado Weatherbottom como tercer nombre para un toque extra. Carmen se enteró cuando la escuela llamó preguntando sobre la documentación actualizada. Condujo a casa gritando sobre lo que había hecho. Requested Reds está ahora en Spotify. Mira el enlace en la descripción o comentarios. Escuché el auto chirriar en la entrada y supe que se había enterado. La puerta delantera se abrió de golpe y Carmen entró furiosa, su cara roja y contorsionada. Arrojó su bolso contra la pared y empezó a gritar sobre cómo había destruido la identidad de nuestra hija. Exigió saber cómo pude hacer algo tan cruel y vengativo. Me mantuve calmado en el sofá, doblando mis manos en mi regazo. Le dije que usé exactamente la misma lógica que ella. El padre que maneja el papeleo tiene la palabra final, y yo manejé este papeleo. Las manos de Carmen temblaron mientras me señalaba. Me llamó monstruo, y dijo que lo que hice fue completamente diferente. Su elección de nombre vino de una visión espiritual durante el trabajo de parto, algo sagrado y significativo. Me recosté y crucé mis brazos. Señalé que Cicely y Morgan también vinieron de mi visión. Una visión de mostrarle exactamente cómo se siente tener a tu pareja traicionando un acuerdo. Entonces empezó a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas, pero no sentí nada excepto satisfacción. El autobús escolar se detuvo afuera alrededor de las 3:30. Observé por la ventana mientras nuestra hija bajaba los escalones, sus hombros encorvados y su mochila arrastrándose. Caminó por la entrada más lento de lo usual. Cuando entró por la puerta, las lágrimas ya corrían por su cara.
Carmen corrió y se arrodilló, preguntando qué había pasado. Su hija sollozó que su maestra no podía averiguar cómo pronunciar su nuevo nombre. Los niños se rieron de ella aún más que antes. Alguien la llamó Pizza Lynn, y todos pensaron que era divertidísimo. Carmen se giró y me gritó que había empeorado todo. Dijo que había tomado una mala situación y la había convertido en una pesadilla. Sentí algo frío caer en mi estómago. Esa fue mi primera puñalada real de duda sobre lo que había hecho. Nuestra hija corrió a su cuarto y cerró la puerta de un golpe. Me senté ahí mirando mis manos mientras Carmen caminaba de un lado a otro, murmurando sobre qué persona terrible era. Me levanté y fui a mi oficina. Cerré la puerta y saqué mi teléfono. Llamé a la oficina del registro civil del condado y esperé a través de 4 minutos de música de espera. Cuando alguien finalmente contestó, pregunté sobre revertir un cambio de nombre. La mujer en el teléfono explicó que Carmen podría presentar su propia petición para cambiarlo de nuevo. Hubo una pausa. Entonces preguntó si esto era sobre el caso Cicely del viernes. Dije que sí. Su voz cambió. Se volvió más silenciosa e incómoda. Dijo que no se dio cuenta de que esto era una disputa matrimonial cuando aceleró mi papeleo. Si lo hubiera sabido, habría requerido las firmas de ambos padres. Le agradecí y colgué. Me senté en mi escritorio sintiéndome enfermo. Un auto entró en la entrada alrededor de las 6 esa tarde. Luego otro auto justo detrás. Miré hacia afuera y vi a los padres de Carmen salir. Su padre Jason se veía furioso. Su madre Ramona tenía su mandíbula fija en una línea dura. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Jason me empujó sin una palabra. Fue directo a la sala donde Carmen estaba sentada con nuestra hija. Ramona lo siguió pero se detuvo para mirarme. No quería encontrarse con mis ojos directamente. Dijo que lo que hice fue abuso psicológico tanto a Carmen como a nuestra hija. Traté de explicar, pero levantó su mano. Dijo que no quería escucharlo. Jason regresó de la sala y se puso en mi cara. Dijo que Brinley McCartney podría no haber sido perfecto, pero al menos era pronunciable. Al menos vino del amor en lugar del despecho. Dijo que la monstruosidad que creé era peor que cualquier cosa que Carmen había hecho. Me quedé ahí aguantándolo, porque no sabía qué más hacer. Se quedaron por 2 horas, principalmente hablando con Carmen en la otra habitación, mientras yo me senté solo en la cocina. La mañana siguiente, mis propios padres aparecieron. Carmen los había llamado la noche anterior. Mi padre Cristóbal pidió hablar conmigo afuera. Nos paramos en el porche delantero en el aire frío de la mañana. Dijo que se avergonzaba de mí. Dijo que entendía estar enojado con Carmen, pero usar a nuestra hija como arma era imperdonable. Traté de explicar que estaba haciendo un punto, pero me interrumpió. Dijo, el punto que hice fue que me importaba más la venganza que mi propio hijo. Mi madre Adriana salió y puso su mano en mi hombro. Fue más gentil, pero sus palabras cortaron más profundo. Dijo que había convertido una mala situación en algo verdaderamente terrible. Dijo que lastimé a mi hija solo para lastimar a mi esposa, y eso no me hacía mejor que Carmen. No se quedaron mucho después de eso. Los vi alejarse y me sentí completamente vacío por dentro. 2 días después, la escuela llamó. Era el maestro de jardín de infantes, Wyatt Cannon. Dijo que necesitaba programar una reunión de emergencia con ambos padres. No me diría de qué se trataba por teléfono, pero su voz era seria y preocupada. Dijo que nuestra hija estaba teniendo problemas emocionales en la escuela. No sabía qué estaba pasando en casa, pero la niña claramente estaba sufriendo. Dijo que estaba obligado a documentar sus preocupaciones. Programamos la reunión para la tarde siguiente. Carmen y yo manejamos por separado a la escuela. Nos sentamos en sillas separadas afuera de la oficina de la directora, sin mirarnos. La directora Alice Herman nos hizo pasar. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y una expresión sombría. Explicó que nuestra hija le había dicho a su maestra que deseaba no tener nombre en absoluto. Dijo que cualquier cosa que estuviera pasando entre nosotros necesitaba parar inmediatamente. Estábamos dañando el sentido de identidad y autoestima de nuestra hija. Empecé a explicar que estaba haciendo un punto sobre la traición original de Carmen. Alice levantó su mano y me interrumpió. Dijo que no le importaban nuestros problemas matrimoniales. Le importaba que una niña de 5 años fuera usada como arma. Dijo que si no podíamos resolver esto ahora mismo, tendría que presentar un reporte con servicios infantiles. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Carmen empezó a llorar. Alice le entregó una caja de pañuelos y esperó. Dijo que teníamos una semana para mostrar progreso o haría la llamada. Salimos de la oficina en silencio. Carmen se fue primero. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela por 20 minutos. Miré fijamente el volante, tratando de averiguar cómo mi venganza justificada se había convertido en amenazas de servicios infantiles. Quería que Carmen entendiera cuán equivocada estaba. En lugar de eso, había probado que podía estar igualmente equivocado, tal vez peor. Finalmente arranqué el auto y manejé a casa. La casa estaba vacía cuando llegué. Me senté en mi entrada con el motor apagado, viendo el sol ponerse a través de mi parabrisas. Me senté ahí hasta que las luces de la calle se encendieron y el cielo se volvió púrpura oscuro. El auto de Carmen entró en la entrada alrededor de las 7. Salió lentamente y caminó a mi ventana. La bajé. Preguntó si iba a entrar. Asentí y salí. Caminamos a la casa juntos sin hablar. Nuestra hija estaba en la sala viendo caricaturas. Levantó la vista cuando entramos y su cara se puso nerviosa. Preguntó si todavía estábamos peleando. Carmen se sentó en el sofá y puso a nuestra hija en su regazo. Me senté en la silla frente a ellas. Nuestra hija nos miró con grandes ojos preocupados. Preguntó por qué seguíamos cambiando su nombre. Preguntó si eso significaba que no la amábamos. Carmen empezó a llorar inmediatamente.
Todo su cuerpo tembló y no pudo sacar palabras. La vi tratar de hablar y fallar 3 veces. Nuestra hija empezó a llorar también porque Carmen estaba llorando. Me moví al sofá y puse mi mano en la espalda de nuestra hija. Le dije que la amábamos tanto. Le dije que ambos tomamos decisiones realmente malas. Le dije que íbamos a arreglarlo juntos. Nuestra hija preguntó cómo. No tenía una respuesta lista. Carmen se secó los ojos y dijo que lo averiguaríamos. Nuestra hija preguntó si su nombre cambiaría otra vez. Le prometí que no seguiría cambiando. Carmen me miró cuando dije eso, pero no discutió. Pusimos a nuestra hija en la cama temprano. Preguntó 3 veces más si la amábamos antes de quedarse dormida. Después de que se durmió, Carmen y yo fuimos a la cocina. Sugerí que presentáramos inmediatamente para cambiar el nombre a Elena, como originalmente acordamos. Carmen se sentó en la mesa y puso su cabeza en sus manos. Dijo que no podía simplemente borrar el nombre que le llegó durante el momento más importante de su vida. Le recordé que nuestra hija estaba sufriendo todos los días. Carmen dijo que lo sabía, pero Elena se sentía mal ahora. Dijo que demasiado había pasado y no podíamos ir hacia atrás. Pregunté qué quería entonces. Dijo que no sabía. Nos sentamos ahí en silencio por 10 minutos. Sugerí que eligiéramos algo nuevo juntos. Carmen negó con la cabeza. Dijo que nada se sentiría bien después de todo esto. Me estaba enojando otra vez, pero traté de mantener la calma. Pregunté si en serio iba a dejar que nuestra hija siguiera sufriendo por sus sentimientos. Carmen preguntó si en serio estaba actuando como si me importara nuestra hija después de lo que hice. Estábamos en el mismo lugar donde habíamos estado por semanas, ambos demasiado tercos para retroceder completamente. La mañana siguiente, mi mamá llamó mientras hacía café. No preguntó cómo estaba o hizo conversación ligera. Dijo que había contactado a un abogado de derecho familiar llamado Evan Ballard, que manejaba disputas parentales. Estaba pagando por una consulta porque claramente no podíamos resolver esto nosotros mismos. Dijo que nuestra hija merecía mejores padres que aquellos que usaban su identidad como arma. Traté de agradecerle, pero colgó antes de que pudiera terminar. Carmen bajó las escaleras y preguntó quién había llamado. Le conté sobre el abogado. Preguntó si le había pedido a mi mamá que hiciera eso. Dije que no. Carmen se sirvió café y dijo, tal vez era bueno. Tal vez alguien más necesitaba decirnos qué hacer, ya que no podíamos ponernos de acuerdo en nada. La oficina de Evan Ballard llamó esa tarde para programar citas. Querían reunirse con cada uno de nosotros por separado primero y luego juntos. Carmen fue el martes. Yo fui el miércoles. Cuando entré a su oficina el jueves para la reunión conjunta, Carmen ya estaba ahí sentada en una silla contra la pared. Evan estaba detrás de su escritorio mirando papeles. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y anteojos. No sonrió ni nos dio la mano. Nos dijo que nos sentáramos. Nos sentamos en las 2 sillas frente a su escritorio. Evan levantó la vista de sus papeles y nos estudió por un largo momento. Dijo que ambos habíamos cometido lo que los tribunales consideran alienación parental a través de manipulación de nombre. Carmen empezó a interrumpir, pero levantó su mano. Dijo que cualquier juez vería a través de ambas nuestras acciones. Dijo que los jueces se enfocaban únicamente en lo que era mejor para el niño. Dijo que ninguno de nosotros había considerado eso. La cara de Carmen se puso roja. Sentí mi estómago caer. Evan siguió. Dijo que había revisado el registro original del certificado de nacimiento. Había revisado mi petición de emergencia. Había hablado con la escuela. Había leído la documentación del pediatra sobre la angustia de nuestra hija. Carmen dijo que su elección fue sobre vínculo maternal y conexión espiritual. Dijo que no fue venganza. Evan la miró por encima de sus anteojos. Dijo que hizo el cambio sin consentimiento. Después de explícitamente acordar otra cosa, dijo que esa fue una decisión unilateral que violó los derechos parentales de su esposo. Carmen trató de argumentar, pero Evan la interrumpió. Se volteó hacia mí. Dije, la mía fue sobre probar un punto. Evan dijo que probar puntos a expensas de tu hija era exactamente lo que los malos padres hacen. Dijo que había usado a mi hija como arma en una disputa matrimonial. Dijo que eso era alienación parental del libro de texto. Quería defenderme, pero no pude encontrar las palabras. Evan explicó que mi petición de emergencia probablemente sería descartada. Dijo que la había presentado con información falsa. Carmen no había abandonado realmente al niño. Fue a un spa por un fin de semana. Dijo que el tribunal vería a través de eso, pero dijo que eso no significaba que automáticamente restaurarían Brinley McCartney tampoco. Documentó todos los problemas que ese nombre causó. Los maestros no podían pronunciarlo. Los niños se burlaban de él. Nuestra hija llegó a casa llorando por eso múltiples veces. Dijo que el tribunal podría decidir que ambos nombres eran dañinos y elegir algo completamente diferente. Carmen y yo nos miramos. Ninguno de nosotros había pensado en esa posibilidad. Dijo que deberíamos acordar un nombre de compromiso antes de que el tribunal nos forzara uno. Sugirió que realmente preguntáramos a nuestra hija qué quería. Carmen dijo inmediatamente que una niña de 5 años no podía tomar una decisión tan importante. Evan dijo que tenía edad suficiente para tener una opinión que deberíamos respetar. Dijo que nuestra hija era quien tenía que vivir con cualquier nombre que tuviera. Dijo que su voz importaba más que las nuestras en este punto. Carmen se veía molesta, pero no discutió más. Evan programó otra reunión para la semana siguiente. Dijo que necesitábamos hablar con nuestra hija antes de entonces. Manejamos a casa por separado otra vez. Llegué primero y esperé en la sala. Carmen llegó 15 minutos después. Nuestra hija estaba en casa de una amiga y no regresaría hasta la cena. Teníamos unas horas. Le pregunté a Carmen si estaba lista para hacer esto. Me preguntó si yo lo estaba. Dije que no pensaba que ninguno de nosotros estuviera listo, pero teníamos que hacerlo de todos modos. A las 6, la amiga de Carmen trajo a nuestra hija a casa.
Le agradecimos y trajimos a nuestra hija adentro. Carmen sugirió que habláramos en su cuarto. Nuestra hija se veía asustada otra vez. Le prometí que todo estaba bien. Todos subimos y nos sentamos en su cama. Pregunté qué nombre le gustaba más. Nuestra hija miró a Carmen primero y luego a mí. Dijo, Elena. Carmen abrió su boca para decir algo. Nuestra hija empezó a llorar antes de que Carmen pudiera hablar. Dijo que solo quería un nombre normal que los maestros pudieran pronunciar. Dijo que quería un nombre del que los niños no se rieran. Estaba sollozando ahora. Carmen la abrazó, pero nuestra hija siguió llorando. Carmen se levantó de repente y salió del cuarto. Escuché sus pasos yendo por el pasillo a nuestro dormitorio. Nuestra hija preguntó dónde había ido mami. Dije que necesitaba un minuto. Me quedé con nuestra hija hasta que se calmó. Le dije que Elena era un nombre hermoso. Le dije que nos aseguraríamos de que ese fuera su nombre. Preguntó si mami estaba enojada con ella. Le prometí que mami no estaba enojada. Dije que mami solo tenía algunos sentimientos grandes que necesitaba resolver. Nuestra hija me abrazó y dijo que nos amaba a ambos. Le dije que nosotros también la amábamos. Encontré a Carmen en nuestro dormitorio sentada en el piso contra la cama. Estaba llorando fuerte. Me senté junto a ella. Dijo que el nombre Elena no honraba su experiencia de parto. Dijo que nunca olvidaría ese momento cuando Brinley le llegó. Me sentí dividido entre querer consolarla y estar enojado de que todavía se enfocara en sí misma. Entendía que tenía sentimientos reales sobre esto, pero nuestra hija tenía sufrimiento real a causa de ello. Carmen dijo que sabía que estaba siendo egoísta. Dijo que no podía evitar cómo se sentía. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Dije que la felicidad de nuestra hija importaba más que nuestros egos o experiencias. Dije que necesitábamos ponerla primero por una vez. Carmen se volteó para mirarme. Preguntó si realmente podía decir que puse a nuestra hija primero. Dijo que cambié su nombre a algo aún peor por despecho. Preguntó cómo eso era poner a nuestra hija primero. No tenía una buena respuesta. Tenía razón. Había empeorado todo tratando de probar mi punto. Nos sentamos ahí en el piso juntos, sin decir nada por mucho tiempo. Los siguientes 3 días pasaron en silencio tenso entre Carmen y yo. Nos movíamos alrededor uno del otro como extraños compartiendo una casa. Nuestra hija iba a la escuela cada mañana con su nombre imposible todavía pegado a ella. Llegaba a casa más silenciosa cada día. La primera tarde nos contó que algunos niños la estaban llamando Pizza Lynn. Trató de reírse al respecto, pero sus ojos estaban húmedos. Carmen empezó a decir algo sobre niños siendo creativos, pero se detuvo cuando vio la cara de nuestra hija. El segundo día, nuestra hija cenó sin hablar. Empujó su comida alrededor de su plato y pidió retirarse temprano. Carmen y yo nos sentamos en la mesa después de que se fue y no nos miramos. El tercer día, Wyatt mandó una nota a casa en la mochila de nuestra hija. La encontré cuando estaba revisando su carpeta de tareas. La nota explicaba que otros niños habían empezado a usar Pizza Lynn como apodo regular. Nuestra hija no estaba respondiendo o corrigiéndolos. Estaba pasando el recreo sola en lugar de jugar con los otros niños. Wyatt escribió que estaba preocupado de que se estuviera volviendo retraída y aislada. Nos pidió que lo contactáramos para discutir la situación. Le mostré la nota a Carmen sin decir nada. La leyó 2 veces y la puso en la encimera de la cocina. Sus manos temblaban. Salió del cuarto y escuché la puerta de nuestro dormitorio cerrarse. Me quedé en la cocina sosteniendo la nota y sintiendo el peso de lo que ambos le habíamos hecho a nuestra hija, asentándose sobre mí como algo físico y pesado. Carmen vino a mí la 4ª mañana. Estaba en la sala tomando café antes del trabajo. Se sentó en el sofá frente a mí y dobló sus manos en su regazo. Dijo que estaría de acuerdo en cambiar el nombre a Elena. Su voz estaba silenciosa y plana. Dijo que tenía una condición. Quería que se documentara legalmente que yo admitiera que lo que hice estaba mal y era dañino. Quería que firmara algo oficial diciendo que mis acciones lastimaron a nuestra hija. Dejé mi taza de café y la miré. Dije que sí, inmediatamente. Le dije que firmaría cualquier cosa que quisiera si significaba que nuestra hija pudiera tener un nombre normal y esta pesadilla pudiera terminar. Carmen asintió y se levantó. Dijo que deberíamos llamar a Evan inmediatamente. Tomé mi teléfono y marqué su número antes de que Carmen pudiera cambiar de opinión. Evan contestó al tercer timbrazo y le expliqué lo que queríamos. Dijo que podría redactar el papeleo esa tarde. Nos pidió que fuéramos a su oficina a las 3. Le dije que estaríamos ahí. La oficina de Evan estaba en un edificio del centro cerca del juzgado. Carmen y yo manejamos por separado y nos encontramos en el estacionamiento. Entramos juntos sin hablar. La recepcionista nos llevó a una sala de conferencias donde Evan ya estaba esperando. Tenía papeles esparcidos por la mesa. Explicó que había redactado una petición conjunta para cambiar el nombre de nuestra hija a Elena. La petición incluía una declaración de ambos, reconociendo que nuestras acciones previas no fueron en su mejor interés. Dijo que ambos necesitábamos firmarlo y lo presentaría en el tribunal en horas. Carmen leyó la declaración primero. Sus ojos se movieron lentamente sobre las palabras. Firmó su nombre al final y empujó los papeles hacia mí. Leí la parte donde admitía que cambiar el nombre de mi hija a Cicely Morgan Weatherbottom fue dañino y hecho sin consideración adecuada de su bienestar. Firmé mi nombre junto al de Carmen. Evan recolectó los papeles y los puso en una carpeta. Dijo que los llevaría al juzgado inmediatamente. Le agradecimos y nos fuimos. 2 días después, recibimos una carta del tribunal. La audiencia estaba programada para 3 semanas después. Evan llamó para explicar que 3 semanas era realmente rápido, dado lo atrasado que usualmente estaba el tribunal familiar. Dijo que tuvimos suerte de conseguir una fecha tan pronto. El mismo día, otra carta llegó de la escuela.
La directora escribió que usarían Elena informalmente en el salón de clases, mientras el cambio legal de nombre estuviera pendiente. Querían hacer la transición más fácil para nuestra hija. Le mostré la carta a Carmen, y asintió. No dijo nada, pero vi alivio en su cara mezclado con algo que parecía dolor. Nuestra hija llegó a casa de la escuela al día siguiente, hablando más de lo que había hablado en más de una semana. Su maestra había empezado a llamarla Elena esa mañana. Los otros niños lo escucharon, y algunos de ellos empezaron a usar Elena también. Nos contó sobre una niña llamada Olivia, que dijo que Elena era un nombre bonito. Nuestra hija estaba emocionada de una manera que no había visto desde antes de cambiar su nombre. Habló durante la cena sobre Olivia y cómo iban a jugar juntas en el recreo mañana. Carmen la observó con una expresión extraña. Sonrió cuando nuestra hija la miró. Pero cuando nuestra hija miró hacia otro lado, la cara de Carmen se tensó y se puso triste. Pude verla luchando con algo interno. Después de que nuestra hija se fue a la cama, Carmen se sentó en el sofá mirando a la nada. Pregunté si estaba bien. Dijo que estaba bien, pero su voz decía lo contrario. Me senté junto a ella, pero no presioné. Hablaría cuando estuviera lista, o no lo haría. La madre de Carmen, Ramona, apareció 3 días después sin llamar primero. Entró y abrazó a nuestra hija, y luego pidió hablar con Carmen a solas. Fueron a la cocina y escuché sus voces, pero no pude distinguir palabras. Después de 20 minutos, regresaron. Ramona me miró y dijo que necesitaba hablar conmigo también. Carmen llevó a nuestra hija arriba a jugar. Ramona se sentó y me dijo que había estado pensando sobre todo lo que pasó. Dijo que inicialmente apoyó la elección de Carmen de Brinley porque quería apoyar a su hija, pero después de ver lo que le hizo a su nieta, se dio cuenta de que había estado equivocada. Dijo que el vínculo maternal no significaba imponer tu voluntad en tu hijo. Me dijo que las mejores madres escuchan las necesidades de sus hijos, incluso cuando entra en conflicto con sus propios deseos o experiencias. Dijo que Carmen estaba luchando por soltar su visión de lo que la maternidad debería ser, pero necesitaba soltarla por el bien de su hija. Ramona se veía cansada cuando lo dijo. Me abrazó antes de irse y me dijo que cuidara a sus niñas. Mi padre Cristóbal llamó la siguiente noche. Me pidió que fuera a su casa. Manejé después de la cena y encontré a ambos mis padres esperando en su sala. Mi papá pidió ver la admisión firmada de error de la petición del tribunal. Le mostré una copia que Evan me había dado. Mi padre la leyó cuidadosamente y luego la dejó. Dijo que al menos podía reconocer y admitir mis errores. Su voz era menos dura de lo que había sido la última vez que hablamos. Dijo que eso era más de lo que muchos hombres podían hacer, pero entonces me advirtió que Carmen y yo necesitábamos consejería matrimonial seria. Dijo que la confianza entre nosotros estaba completamente rota. Podía verlo en cómo actuábamos alrededor uno del otro. Dijo que los matrimonios no sobrevivían ese tipo de daño sin trabajo real. Mi madre puso su mano en mi hombro y dijo que ayudarían como pudieran, pero teníamos que estar dispuestos a hacer el trabajo duro nosotros mismos. Carmen y yo empezamos a ver a una terapeuta la semana siguiente. Su nombre era doctora Stewart, y su oficina estaba en un edificio médico cerca del hospital. En la primera sesión, nos hizo sentarnos uno frente al otro y nos pidió que explicáramos qué nos había traído. Carmen habló primero sobre la situación del nombre y cómo escaló. Luego, expliqué mi lado. La doctora Stewart escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, dijo algo que nos sorprendió a ambos. Dijo que ambos teníamos problemas serios de control. Dijo que habíamos usado a nuestra hija para pelear batallas que realmente eran sobre nuestro matrimonio. El conflicto del nombre era solo un síntoma de problemas más profundos. Dijo que los problemas reales eran sobre respeto y comunicación, y toma de decisiones compartida. Nos dijo que esos problemas destruirían nuestra familia si no los abordábamos. Carmen y yo nos miramos. Ninguno de nosotros había pensado en ello de esa manera. La doctora Stewart nos dio tarea para la semana. Quería que practicáramos tomar pequeñas decisiones juntos y respetar la contribución del otro. Dijo que trabajaríamos hasta problemas más grandes una vez que aprendiéramos lo básico. La siguiente sesión de terapia fue más difícil. La doctora Stewart le pidió a Carmen que explicara por qué cambió el nombre de Elena a Brinley sin mi consentimiento. Carmen estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo que se sintió impotente durante su embarazo y trabajo de parto. Dijo que todos le estaban diciendo qué hacer y cómo sentirse. Dijo que elegir el nombre fue su manera de recuperar control sobre su propia experiencia. Admitió que realmente no se trataba del nombre en sí. Se trataba de probar que tenía poder sobre algo. La doctora Stewart me preguntó por qué cambié el nombre a algo peor. Luché por ponerlo en palabras. Finalmente dije que me sentí traicionado y hecho quedar como un tonto. Carmen me había humillado frente a nuestras familias y quería que sintiera la misma impotencia que me había hecho sentir. Dije que mi venganza se trataba de equilibrar las escalas. La doctora Stewart escribió algo en su cuaderno y nos miró. Dijo que ambos habíamos priorizado nuestros propios sentimientos de poder y control sobre el bienestar de nuestra hija. Dijo que ese patrón destruiría nuestra familia si no lo cambiábamos fundamentalmente. Nos dio ejercicios en toma de decisiones colaborativa. Dijo que necesitábamos practicar respetar los límites del otro y realmente escuchar en lugar de solo esperar para responder. Carmen y yo salimos de esa sesión sintiéndonos crudos y expuestos. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ambos admitimos las razones reales detrás de nuestras acciones. Esa honestidad fue dolorosa, pero se sintió como tal vez el comienzo de algo mejor. 3 semanas pasaron en una calma extraña antes de que llegara la fecha de la audiencia. Carmen y yo apenas hablamos excepto sobre logística básica con nuestra hija.
Nos movimos alrededor uno del otro como extraños compartiendo una casa. La mañana de la comparecencia en el tribunal, me puse mi mejor traje y Carmen usó un vestido azul marino que la hacía verse seria y responsable. Nuestra hija usó su camisa púrpura favorita con brillos. Evan nos encontró afuera del juzgado y nos explicó lo que pasaría. Dijo que la jueza probablemente le haría preguntas directas a nuestra hija y necesitábamos dejarla responder honestamente sin orientarla. Las manos de Carmen temblaron mientras sostenía la mano de nuestra hija subiendo las escaleras del juzgado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y luces fluorescentes que zumbaban. La jueza ya estaba sentada cuando entramos. Tenía tal vez 50 años, con cabello gris recogido hacia atrás y anteojos de lectura posados en su nariz. Levantó la vista del montón de papeles frente a ella y su expresión hizo que mi estómago cayera. Se veía cansada y no impresionada, y como si hubiera visto cada cosa estúpida que los padres podían hacerles a sus hijos. El alguacil llamó nuestro número de caso, y Evan se levantó para presentar nuestra petición conjunta. La jueza levantó una mano para detenerlo. Dijo que había leído toda la documentación completamente y tenía algunas preguntas primero. Miró directamente a nuestra hija que estaba sentada entre Carmen y yo en la primera fila. La jueza le preguntó su nombre con una voz gentil. Nuestra hija dijo que su nombre actualmente era Cicely, pero no le gustaba. La jueza preguntó qué nombre quería en su lugar. La voz de nuestra hija fue clara y firme cuando dijo, Elena. Dijo que siempre había querido ser llamada Elena, como su tatarabuela. La jueza asintió lentamente e hizo una nota en sus papeles. Luego nos miró a Carmen y a mí, y su expresión se endureció. Dijo que estaba aprobando el cambio de nombre a Elena efectivo inmediatamente. Firmó la orden ahí mismo y se la entregó al secretario. Pero luego empezó a hablar y su voz estaba fría. Dijo que había sido jueza de tribunal familiar por 20 años y visto a padres hacer cosas terribles a los niños. Dijo que usar el nombre de un niño como arma en una disputa matrimonial era una de las cosas más crueles que había encontrado. Miró a Carmen y dijo que elegir un nombre sin el consentimiento del padre estaba mal. Me miró y dijo que tomar represalias con un nombre aún peor fue peor. Dijo que ambos habíamos puesto nuestros egos y nuestra ira por delante del bienestar de nuestra hija. Dijo que nuestra hija había sufrido daño real de nuestras acciones. Dijo que nos estaba ordenando a ambos completar un curso de crianza enfocado en toma de decisiones centrada en el niño. Dijo que teníamos 60 días para completarlo y enviar prueba al tribunal. Dijo que estaría monitoreando nuestro cumplimiento personalmente. Luego tomó otro documento de su montón. Dijo que también estaba invalidando mi petición de emergencia. Dijo que había hecho declaraciones falsas al tribunal sobre Carmen abandonando a nuestra hija. Dijo que Carmen había estado en un spa a 2 horas de distancia, no abandonando a nadie. Dijo que hacer declaraciones falsas en registros del tribunal era serio y podría resultar en cargos por desacato. Dijo que lo estaba dejando pasar esta vez solo porque habíamos llegado a un acuerdo, pero advirtió que cualquier manipulación futura de procesos legales resultaría en consecuencias serias, incluyendo posible tiempo de cárcel. Dijo que no quería vernos a ninguno de los dos en su sala otra vez. Nos despidió con un movimiento de su mano. Saliendo del juzgado, me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen estaba llorando silenciosamente a mi lado. Nuestra hija sostuvo ambas nuestras manos y preguntó si todo estaba bien ahora. Le dije que sí, que era Elena ahora y todo estaría bien, pero no me sentía bien. Conseguimos lo que originalmente queríamos, pero la jueza tenía razón sobre todo lo que dijo. Había usado a mi hija para lastimar a Carmen. Carmen había usado a nuestra hija para probar algún punto sobre su experiencia maternal. Ambos habíamos sido padres terribles. Carmen y yo nos paramos en las escaleras del juzgado mientras Evan fue a conseguir copias de la orden firmada. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Habíamos ganado, pero no se sentía como ganar. Nuestra hija tiró de mi mano y preguntó si podíamos conseguir helado para celebrar su nuevo nombre. Carmen y yo nos miramos y ambos asentimos. Caminamos a la heladería a 2 cuadras en silencio. Nuestra hija pidió chispas de chocolate y habló felizmente sobre cómo no podía esperar a decirle a su maestra su nombre real. Carmen y yo apenas tocamos nuestro helado. Esa noche, después de que nuestra hija se fuera a la cama, Carmen dijo que lo sentía por todo. Dije que yo también lo sentía. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá y no nos tocamos. La escuela actualizó sus registros en 5 días. La directora llamó para confirmar el cambio legal de nombre y dijo que harían la transición lo más suave posible. Nuestra hija llegó a casa de la escuela ese viernes, saltando de emoción. Dijo que su maestra anunció a la clase que tenía un nombre nuevo ahora y todos deberían llamarla Elena. Dijo que hizo 2 nuevas amigas en el recreo que querían jugar con ella. Dijo que una de ellas dijo que Elena era un nombre bonito. La maestra mandó una nota a casa diciendo que nuestra hija parecía mucho más segura y estaba participando más en las discusiones de clase. Dijo que el cambio de nombre parecía haber aliviado ansiedad significativa. Durante las siguientes 2 semanas, observé a nuestra hija transformarse. Sonrió más, habló más en la cena, se ofreció como voluntaria para leer en voz alta cuando hacíamos cuentos antes de dormir. La tensión constante en sus hombros desapareció, pero Carmen luchó. La atrapé empezando a decir Brin y luego deteniéndose. Nuestra hija la corregía gentilmente cuando se equivocaba. Carmen se disculparía con lágrimas en los ojos y se forzaría a decir Elena. Pude ver que físicamente le dolía cada vez. Una noche después de que nuestra hija la corrigiera por 3ª vez esa tarde, Carmen se encerró en el baño y lloró. Me paré afuera de la puerta sin saber qué decir. Nuestras sesiones de terapia continuaron 2 veces por semana. En una sesión, Carmen finalmente se quebró sobre la situación del nombre.
Dijo que se sentía como si estuviera borrando el momento más importante de su vida. Dijo que dar a luz la había transformado, y elegir ese nombre había sido parte de reclamar su identidad como madre. La terapeuta escuchó, y luego le preguntó a Carmen si su identidad como madre era más importante que la identidad de su hija como persona. Carmen estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo que no. La terapeuta la ayudó a trabajar a través de otras maneras de honrar su experiencia de parto. Sugirió que Carmen podría escribir sobre ello, crear arte sobre ello, encontrar un grupo de apoyo. Dijo que Carmen necesitaba separar su propia transformación de la identidad de su hija. No eran lo mismo. En otra sesión, la terapeuta se enfocó en mí. Preguntó por qué había sentido la necesidad de tomar represalias tan dramáticamente. Expliqué que Carmen me había humillado y roto nuestro acuerdo y me había hecho parecer un tonto. La terapeuta preguntó si hacer que Carmen se sintiera impotente me había hecho sentir mejor. Admití que al principio sí, luego había empeorado todo. Dijo que había estado tratando de reafirmar dominancia en la relación en lugar de realmente proteger a mi hija. Dijo que la asociación significaba que ninguna persona debería sentirse impotente, pero ambas personas deberían sentirse respetadas. Dijo que Carmen y yo habíamos fallado en ese requisito básico. Las clases de crianza que la jueza ordenó empezaron 3 semanas después de la audiencia. Se reunían los martes por la noche en un centro comunitario. La primera noche, Carmen y yo nos sentamos en sillas plegables en un círculo con 8 otros padres. La instructora era una mujer llamada Sandra, que había sido trabajadora social por 30 años. No preguntó por qué éramos ordenados por el tribunal a estar ahí. Solo empezó a enseñar. Las clases cubrían cosas como toma de decisiones colaborativa y poner las necesidades de los niños primero. Sandra nos enseñó marcos para discutir desacuerdos sin pelear. Nos enseñó cómo dejar nuestros egos en la puerta al hacer elecciones que afectaran a nuestros hijos. Nos hizo hacer ejercicios de juego de roles que se sintieron estúpidos al principio, pero realmente ayudaron. Conocimos a otros padres que habían cometido errores diferentes, pero similares en espíritu. Una pareja había peleado sobre el tratamiento médico de su hijo hasta que terminó en el hospital. Otra pareja había usado la elección de universidad de su hija como campo de batalla. Todos en ese cuarto habían puesto sus propias necesidades por delante del bienestar de sus hijos. Ayudó a saber que no éramos únicamente terribles. Conforme pasaron las semanas, la relación de Carmen con nuestra hija mejoró. Los observaba juntas y veía a Carmen haciendo un esfuerzo consciente de simplemente dejar que Elena fuera una niña. Dejó de tratar de hacer cada momento significativo o especial. Dejó de tratar de probar algo a través de su crianza. Elena empezó a venir a Carmen más frecuentemente por consuelo cuando estaba molesta. Se acurrucaban en el sofá viendo caricaturas, y Carmen le acariciaba el cabello. Elena empezó a pedirle a Carmen que la ayudara con la tarea y leyera cuentos antes de dormir. La confianza que había sido dañada se estaba reconstruyendo lentamente. Pude ver el alivio en la cara de Carmen cada vez que Elena elegía venir a ella en lugar de a mí. Empecé a hacer más esfuerzo para incluir a Elena en decisiones alrededor de la casa. Le preguntaría qué quería para la cena en lugar de solo hacer algo. Le dejaría elegir qué película veíamos los viernes por la noche. Cosas pequeñas que mostraban que su opinión importaba. Parecía sorprendida al principio, como si no estuviera acostumbrada a que le preguntaran. Una noche mientras estábamos leyendo juntos antes de dormir, se quedó callada y me miró. Dijo que había tenido miedo cuando su nombre siguió cambiando. Dijo que no sabía quién se suponía que fuera. Sentí mi pecho apretarse escuchándola decir eso. Le dije que sentía por haberla puesto a través de todo eso. Dije que había tomado malas decisiones porque estaba enojado con su mamá. Pero eso no era su culpa. Me abrazó y dijo que estaba bien, porque su nombre era Elena ahora, y le gustaba ser Elena. La sostuve cerca y me prometí que nunca la usaría para lastimar a Carmen otra vez. 3 meses después de la audiencia del juzgado, Elena vino corriendo de la parada del autobús, agitando un pedazo de papel de construcción. Había hecho un proyecto de arte familiar en la escuela, donde dibujó figuras de palitos de todos nosotros. Estaba yo con cabello café y anteojos. Estaba Carmen con cabello amarillo largo. Estaba Elena misma en el medio sosteniendo ambas nuestras manos. Bajo cada persona, había escrito nuestros nombres en su cuidadosa escritura de jardín de infantes con algunas letras al revés. Bajo mi figura de palitos, decía papá. Bajo la de Carmen, decía mamá. Bajo la suya propia, decía Elena con la E, escrita extra grande. Carmen y yo nos paramos ahí en la cocina mirando ese dibujo, y ambos empezamos a llorar al mismo tiempo. Elena se veía confundida y preguntó si no nos gustaba su dibujo. Carmen la levantó y dijo, lo amamos tanto. Tomé el dibujo y lo puse en el refrigerador con un imán. Cada vez que pasé por él esa semana, me detuve a mirar ese nombre escrito en letras temblorosas. Elena. Solo Elena. Carmen y yo seguimos yendo a terapia cada semana. La terapeuta nos dio ejercicios para practicar en casa. Teníamos que discutir decisiones pequeñas juntos antes de tomarlas, incluso cosas estúpidas como qué color de toallas comprar o dónde ir a almorzar. Se sintió incómodo al principio, consultarnos sobre todo. Pero lentamente empezó a sentirse más natural. Nos volvimos mejores en realmente escuchar, en lugar de solo esperar nuestro turno para hablar. Aprendimos a decir cosas como, escucho lo que estás diciendo, y ayúdame a entender tu perspectiva. Suena cursi, pero realmente ayudó. No estábamos de vuelta a donde estábamos antes de que pasara Brinley. Esa versión de nosotros se había ido, pero estábamos construyendo algo nuevo que se sentía más honesto.
Ambos sabíamos de lo que la otra persona era capaz ahora. No había pretender que éramos socios perfectos que siempre estábamos de acuerdo. Éramos dos personas que se habían lastimado mucho y estaban tratando de hacerlo mejor. Las cenas familiares con nuestros padres se volvieron más fáciles con el tiempo. Mi mamá y mi papá empezaron a venir otra vez para las comidas dominicales. Los padres de Carmen se unieron a nosotros también. Las primeras cenas fueron tensas con mucha conversación cuidadosa sobre temas seguros como el clima y la escuela de Elena. Pero gradualmente, todos se relajaron conforme nos vieron realmente trabajando en nuestros problemas. Mi papá me apartó un domingo y dijo que podía ver el esfuerzo que estábamos invirtiendo. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por no darnos por vencidos. La mamá de Carmen le dijo lo mismo a Carmen, pero nadie nos dejó olvidar lo que pasó tampoco. Mi hermana todavía hacía bromas sobre nombres farmacéuticos. Jason decía aleatoriamente Weatherbottom y negaba con la cabeza. Convirtieron todo el desastre en una advertencia familiar. Cada vez que alguien estaba a punto de tomar una decisión unilateral sobre cualquier cosa, alguien más diría, recuerden la situación del nombre. Y todos se reirían. Era vergonzoso, pero probablemente lo que merecíamos. Las conferencias de padres y maestros ocurrieron en noviembre. Carmen y yo nos sentamos juntos en las pequeñas sillas de jardín de infantes mientras Wyatt se paró junto a su escritorio con la carpeta de Elena. Dijo que había hecho progreso notable tanto en su trabajo escolar como en hacer amigos. Dijo que estaba participando más en clase y parecía mucho más feliz. Nos mostró sus puntuaciones de lectura, que habían saltado significativamente. Dijo que era una de las mejores lectoras de la clase ahora. Fue diplomático, y nunca mencionó los problemas anteriores con su nombre, o el llanto o el aislamiento. Pero pudimos ver el alivio en su cara de que la situación se había resuelto. Probablemente pensó que éramos los peores padres con los que había tratado en su carrera. Después de la conferencia, le agradecimos por su paciencia y solo asintió y dijo, Elena era una niña maravillosa. Caminando al estacionamiento, Carmen agarró mi mano y la apretó. Ambos sabíamos qué tan cerca habíamos estado de realmente dañar a nuestra hija. Unas semanas después, Carmen me mostró algo que había estado escribiendo. Era una carta para Elena que planeaba guardar y darle cuando fuera mayor, tal vez cuando fuera adolescente o en la universidad. La carta explicaba toda la situación Brinley desde la perspectiva de Carmen. Escribió sobre sentirse impotente durante el embarazo y trabajo de parto. Escribió sobre querer tomar una decisión que fuera completamente suya. Escribió sobre la visión que había tenido durante las contracciones y qué tan real se sintió en ese momento. Pero luego se disculpó por no pensar sobre lo que Elena tendría que vivir. Se disculpó por priorizar sus propios sentimientos sobre la vida real de Elena. Se disculpó por los años de lucha y vergüenza. La carta era honesta y dolorosa de leer. Carmen lloró mientras la leía. Cuando terminé, le dije que era bueno que la hubiera escrito. Le dije que me ayudó a entender mejor su pensamiento, aunque todavía pensaba que había estado equivocada. Dijo que sabía que había estado equivocada ahora. Dijo que solo necesitaba que Elena supiera algún día que vino de un lugar real, no de crueldad. Esa conversación me hizo darme cuenta de que necesitaba escribir mi propia carta. Pasé una semana trabajando en ella por las noches después de que todos se fueran a la cama. Le escribí a Elena sobre la venganza Sitzelin y por qué lo había hecho. Expliqué qué tan enojado y humillado me sentí cuando Carmen cambió su nombre sin preguntarme. Expliqué cómo quería que Carmen sintiera esa misma impotencia. Pero luego escribí sobre lo que había aprendido desde entonces. Escribí sobre ira y control, y cómo puedes lastimar a las personas que amas cuando estás tratando de probar un punto. Escribí sobre usarla como arma, y qué tan equivocado eso estaba. Escribí sobre todas las maneras en que le había fallado como padre durante esos meses. Me disculpé por agregar a su dolor, en lugar de protegerla de él. Leer estas cartas uno al otro en terapia se volvió un punto de inflexión. Nuestra terapeuta nos hizo sentarnos frente a frente y leerlas en voz alta. Carmen lloró durante la mía. Yo lloré durante la suya. Cuando terminamos, la terapeuta dijo que esta era la primera vez que ambos habíamos reconocido completamente el daño que habíamos causado. Dijo que ese reconocimiento era necesario antes de que pudiéramos realmente seguir adelante. La terapeuta dijo que habíamos hecho progreso significativo durante los últimos meses. Dijo que el trabajo que habíamos hecho en comunicación y toma de decisiones colaborativa era impresionante, pero luego nos advirtió que los patrones en los que habíamos caído podrían regresar bajo estrés. Dijo, decisiones unilaterales, usar a Elena como arma, priorizar nuestros egos sobre nuestra familia. Estos eran patrones que se sentían naturales para nosotros ahora. Dijo que necesitaríamos luchar activamente contra ellos, especialmente cuando las cosas se pusieran difíciles. Recomendó que siguiéramos viniendo a terapia incluso después de sentirnos arreglados. Dijo que el mantenimiento era tan importante como la reparación. Carmen y yo estuvimos de acuerdo inmediatamente. Ambos sabíamos qué tan cerca habíamos estado de destruir todo. No íbamos a arriesgarnos a caer de vuelta en viejos hábitos solo porque las cosas se sentían mejor ahora. Esa noche en casa, Carmen y yo nos sentamos en la mesa de la cocina y creamos una nueva regla familiar. La escribimos en un pedazo de papel con letras grandes. Cualquier decisión importante que afecte a Elena requiere que ambos padres estén de acuerdo. Si no podemos estar de acuerdo, lo posponemos hasta que encontremos un compromiso. Sin excepciones, sin situaciones de emergencia que justifiquen eludir a la otra persona, sin visiones o conexiones espirituales que anulen la asociación. Ambos la firmamos como un contrato. Luego la pegamos en el refrigerador justo al lado del dibujo familiar de Elena. Cada vez que íbamos a la cocina, la veíamos ahí, un recordatorio constante de lo que nos habíamos prometido uno al otro y a nuestra hija. 4 meses después de la audiencia del juzgado,
Elena vino corriendo desde afuera jugando. Su amiga de la calle tomaba clases de ballet, y Elena quería saber si podía tomarlas también. Estaba saltando de emoción, ya describiendo el leotardo rosa que quería. Carmen y yo nos miramos a través de la sala. Pude ver que ambos estábamos pensando lo mismo. Este era exactamente el tipo de momento donde solíamos tomar decisiones unilaterales. Carmen la habría inscrito inmediatamente sin preguntarme, o yo habría dicho que no solo para afirmar control. Pero en lugar de eso, le dijimos a Elena que nos diera unos minutos para discutirlo. Fuimos a la cocina juntos y hablamos sobre la logística, el costo, el horario, si podíamos hacer que funcionara con todo lo demás. Ambos compartimos nuestros pensamientos. Ambos escuchamos. Luego regresamos a Elena juntos y le dijimos, sí, el ballet sonaba genial. Buscaríamos clases esta semana. Elena gritó y nos abrazó a ambos. Fue un momento tan pequeño, pero se sintió enorme. Realmente lo habíamos hecho bien. La ceremonia de graduación de la clase de crianza tuvo lugar en una sala sosa del centro comunitario con sillas plegables y una mesa de galletas que parecían caseras, pero sabían compradas en la tienda. Carmen y yo nos sentamos a través de presentaciones de otros padres sobre sus jornadas de crecimiento, cada una más incómoda que la anterior. Un papá habló sobre aprender a validar los sentimientos de su hija adolescente, en lugar de descartarlos. Una mamá lloró mientras describía cómo había dejado de usar la culpa como herramienta de crianza. Cuando llegó nuestro turno, la instructora nos llamó juntos y nos entregó certificados correspondientes impresos en papel de color crema pesado. Carmen sostuvo el suyo cuidadosamente, como si realmente significara algo. Doblé el mío por la mitad para que cupiera en el bolsillo de mi chaqueta. La instructora nos felicitó por completar el programa y dijo que había visto cambio real en cómo nos comunicábamos durante las sesiones grupales. Carmen le agradeció genuinamente mientras yo asentí y traté de verme apropiadamente agradecido. Manejando a casa por separado, pensé sobre qué tan tonta se sintió toda la ceremonia, pero también cómo marcó algo real. Habíamos aparecido cada semana por 8 semanas y realmente hecho el trabajo en lugar de solo pasar por las mociones. 2 días después, llegó un sobre del tribunal familiar con el membrete de la jueza. Lo abrí parado en la cocina mientras Carmen observaba desde la puerta. La carta era breve, solo 3 oraciones reconociendo nuestra completación de las clases de crianza requeridas y notando que habíamos satisfecho las condiciones del tribunal. La oración final decía, la jueza esperaba que nuestra familia continuara prosperando y nos deseaba lo mejor. Carmen pidió leerla, y se la entregué. La leyó 2 veces, luego cuidadosamente la dobló y la puso de vuelta en el sobre. La fiesta del 6º cumpleaños de Elena ocurrió un sábado por la tarde en nuestro patio trasero con globos atados a la cerca y un pastel de princesa de la panadería que ella había elegido. Ambos conjuntos de abuelos llegaron en minutos uno del otro. Mis padres trayendo un regalo envuelto del tamaño de un refrigerador pequeño y los padres de Carmen cargando una bolsa de regalo llena de papel de seda. Mi mamá abrazó a Elena y preguntó qué quería hacer primero la niña del cumpleaños. El papá de Carmen, Jason, me ayudó a montar las mesas plegables mientras Ramona arregló los platos de papel y servilletas en pilas ordenadas. Mi hermana apareció con sus hijos y de repente el patio se llenó de niños corriendo y gritando en esa frecuencia específica que hace que los adultos se encojan. Nadie mencionó Brinley o Sizzling o los meses de caos que habían precedido este momento. Mi papá le preguntó a Elena sobre el primer grado empezando en el otoño y le contó sobre su nueva mochila con brillos. Ramona elogió el pastel y le preguntó a Carmen dónde lo había ordenado. Jason habló con mi mamá sobre su jardín y si los tomates llegarían temprano este año. Toda la tarde se desarrolló como una fiesta de cumpleaños familiar normal, relajada y fácil sin comentarios punzantes o evitación cuidadosa de temas. Elena abrió regalos y gritó por cada uno, abrazando a los abuelos y agradeciéndoles sin ninguna indicación de nosotros. Cantamos feliz cumpleaños mientras pidió un deseo y sopló 6 velas de una vez. Carmen y yo nos paramos uno al lado del otro tomando fotos y nuestras manos se rozaron cuando ambos alcanzamos el cuchillo del pastel. Me sonrió y yo le sonreí de vuelta y se sintió completamente natural. Esa noche, después de que todos se fueran y Elena estuviera en la cama, Carmen me encontró en la sala guardando las decoraciones sobrantes. Se sentó en el sofá y dijo que había estado pensando sobre algo. Esperé a que continuara, doblando un mantel en cuadrados cada vez más desordenados. Dijo que quería que tuviéramos otro hijo. Las palabras salieron rápidamente como si las hubiera estado practicando. Dijo que quería una oportunidad de hacerlo bien esta vez con colaboración y respeto desde el principio. Dejé de doblar y la miré. Mi primera reacción fue pánico porque el último embarazo casi había destruido nuestro matrimonio y resultó en años de guerra de nombres, pero pude ver que estaba seria y había pensado sobre esto cuidadosamente. Dije que estaba dudoso, dado todo por lo que habíamos pasado. Asintió y dijo que entendía completamente que estaría dudosa también si fuera yo. Luego dijo que deberíamos discutirlo en terapia primero, antes de tomar cualquier decisión. Estuve de acuerdo inmediatamente, porque eso se sintió como exactamente el enfoque correcto. Nos sentamos en silencio por un minuto, y luego Carmen dijo que sabía que era mucho en qué pensar, y no necesitábamos decidir nada esa noche. Le agradecí por traerlo como una discusión en lugar de una decisión, y dijo que ese era todo el punto de todo lo que habíamos aprendido. La semana siguiente en terapia, trajimos la sugerencia de Carmen sobre tener otro bebé. Nuestra terapeuta escuchó cuidadosamente mientras explicamos nuestras diferentes reacciones y preocupaciones. Preguntó qué había llevado a Carmen a pensar sobre esto ahora.
Carmen dijo que ver a Elena prosperar como Elena le había hecho darse cuenta de cuánto había dejado que sus propias necesidades anularan el bienestar de su hija antes. Dijo que quería otra oportunidad de ser una mejor madre desde el principio. La terapeuta preguntó cuáles eran mis preocupaciones, y dije honestamente que tenía miedo de que cayéramos de vuelta en patrones viejos bajo el estrés del embarazo y un recién nacido. La terapeuta asintió y dijo que ambas perspectivas tenían sentido completo. Sacó un bloc de notas y empezó a hacer una lista del crecimiento que habíamos hecho durante los últimos meses. Mejor comunicación, toma de decisiones colaborativa, poner las necesidades de Elena primero, reconocer nuestros problemas de control, respetar los límites del otro. Luego hizo otra lista del trabajo que aún quedaba por delante. Mantener estos patrones bajo estrés, manejar desacuerdos sin luchas de poder, quedarse en terapia a largo plazo, continuar priorizando a nuestra hija. Dijo que si decidíamos tener otro bebé, necesitábamos estar de acuerdo en el nombre antes de la concepción para evitar repetir nuestro patrón. Carmen y yo nos miramos y ambos asentimos. La terapeuta dijo que no nos estaba diciendo si tener otro hijo o no, pero necesitábamos ser realistas sobre los desafíos y comprometernos a manejarlos diferente que la última vez. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo pasamos varias noches en la mesa de la cocina hablando sobre nombres potenciales para un bebé futuro hipotético. Las conversaciones se sintieron completamente diferentes de antes. Carmen sugería nombres y preguntaba qué pensaba en lugar de anunciar decisiones. Compartí mis preferencias y escuché cuando explicaba por qué ciertos nombres le atraían. Hablamos sobre nombres familiares y significados, y cómo sonaban los nombres con nuestro apellido. Ninguno de nosotros presionó o descartó las ideas del otro. Hicimos listas y tachamos cosas y agregamos nuevas opciones. A Carmen le gustó Olivia, y pensé que era bonito, pero me preocupé por la popularidad. Sugerí Thomas, y Carmen dijo que le recordaba a un matón de la infancia, pero apreció que lo compartiera. Nos reímos sobre algunos de los nombres terribles de bebés de celebridades que habíamos visto en línea. Estuvimos de acuerdo en que la singularidad no valía la pena hacer la vida de un niño más difícil. Todo el proceso se sintió juguetón y colaborativo en lugar de combativo. Una noche, Carmen dijo que se sintió escuchada de una manera que no había durante su embarazo con Elena, que se había sentido sola e impotente entonces y compensó agarrando control donde pudo. Dije que me sentí respetado en lugar de aplastado, que me había sentido traicionado y humillado antes y ataqué para recuperar poder. Ambos reconocimos qué tan mal habíamos manejado las cosas y cuánto mejor se sentía esto. Después de un mes de estas conversaciones, decidimos que no estábamos listos para otro hijo todavía. La decisión llegó fácilmente durante una de nuestras discusiones de nombres, cuando ambos nos dimos cuenta de que todavía estábamos practicando toma de decisiones colaborativa, en lugar de genuinamente planear un embarazo. Carmen dijo que necesitaba más tiempo para estar confiada en nuestros nuevos patrones, antes de agregar un bebé a la mezcla. Estuve completamente de acuerdo, y dije que quería estar seguro de que podíamos manejar el estrés de vida normal, antes de asumir el estrés del embarazo y recién nacido. Pero las conversaciones habían sido práctica valiosa en exactamente las habilidades que habíamos estado aprendiendo. Habíamos escuchado uno al otro, encontrado terreno común, respetado límites y tomado una decisión conjunta sin que ninguno de nosotros se sintiera anulado o descartado. Nuestra terapeuta dijo que este era exactamente el tipo de trabajo que nos serviría bien si eventualmente teníamos otro hijo o no. Dijo que la toma de decisiones colaborativa era una habilidad que requería práctica constante y usaríamos estas conversaciones para fortalecer esa habilidad. Elena empezó primer grado en septiembre en la misma escuela primaria donde había asistido al jardín de infantes. Llené el papeleo de inscripción con su nombre legal, Elena, escrito claramente en cada espacio en blanco. La escuela no tenía registro en ningún lado de Brinley McCartney o Cicely Morgan. Su nueva maestra no tenía idea sobre el caos que había precedido este nuevo comienzo. En la primera conferencia de padres y maestros en octubre, la maestra nos dijo que Elena era segura y bien adaptada, participando ansiosamente en clase y haciendo amigos fácilmente. Dijo que Elena parecía cómoda consigo misma y segura en su identidad, no mostrando ninguna de la ansiedad o retirada que a veces aparecía en estudiantes de primer grado. Carmen y yo le agradecimos, y no mencionamos que hace un año, nuestra hija había estado desmoronándose bajo el peso de un nombre imposible. Caminando a nuestro auto después de la conferencia, Carmen dijo que estaba agradecida de que Elena nunca recordaría lo peor de lo que le habíamos hecho pasar. Dije que también estaba agradecido, pero también pensé que no deberíamos olvidarlo nosotros mismos, que recordar nuestros errores nos ayudaría a evitar repetirlos. Carmen y yo celebramos nuestro aniversario en noviembre con una cena tranquila en casa, después de que Elena se fuera a la cama. Ordenamos comida para llevar del restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita y comimos en la mesa de la cocina con velas que Carmen encontró en el fondo de un cajón. Hablamos sobre qué tan cerca habíamos estado de destruir nuestro matrimonio sobre nombres y control y ego. Carmen dijo que hubo meses cuando genuinamente pensó que podríamos no lograrlo, cuando la ira y traición se sintieron demasiado grandes para superar. Admití que me había sentido igual, que me había preguntado si habíamos dañado las cosas más allá de la reparación. Pero ambos habíamos elegido hacer el trabajo duro en lugar de darnos por vencidos o quedarnos atascados en nuestros patrones. Renovamos nuestro compromiso uno al otro y a Elena, ahí mismo en la mesa de la cocina con comida china fría y velas medio derretidas. Prometimos seguir yendo a terapia y trabajar en la comunicación y poner a nuestra familia antes de nuestras necesidades individuales de estar en lo correcto o en control. Carmen extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano y dijo que estaba orgullosa de nosotros por llegar aquí.
Apreté su mano de vuelta y dije que también estaba orgulloso de nosotros. Unos días después, recibí un email de Evan Ballard preguntando cómo estaba nuestra familia. Dijo que le gustaba verificar con exclientes cuando sus casos habían sido particularmente contenciosos para ver si las resoluciones se mantenían. Escribí de vuelta inmediatamente con gratitud genuina por su honestidad directa durante nuestra consulta. Le dije que habíamos completado las clases de crianza, reconstruido nuestro matrimonio a través de terapia, y nuestra hija estaba prosperando con su nombre, Elena. Dije que su negativa a tomar lados y su insistencia de que ambos habíamos estado equivocados nos había forzado a enfrentar lo que realmente le estábamos haciendo a nuestra hija. Evan respondió en una hora, diciendo que estaba contento de que lo hubiéramos tomado en serio, porque muchas parejas en situaciones similares no lo hacían. Dijo que muy a menudo los padres se quedaban atascados defendiendo sus posiciones y olvidaban que el tribunal familiar existía para proteger a los niños, no para validar egos de adultos. Dijo que estaba feliz de escuchar que Elena estaba bien y deseó éxito continuo a nuestra familia. Una tarde a principios de diciembre, Elena llegó a casa de la escuela y preguntó por qué su nombre solía ser diferente. Había encontrado un sobre viejo en el bote de reciclaje dirigido a Brinley y quería saber quién era. Carmen y yo nos miramos y pude ver que ambos estábamos pensando lo mismo. Sabíamos que esta conversación llegaría eventualmente. Nos sentamos con Elena en la mesa de la cocina y empecé diciendo que cuando nació, su mamá y yo habíamos cometido algunos errores sobre su nombre. Carmen tomó el control y explicó en términos simples que ambos habíamos elegido nombres sin hablar primero uno con el otro, y eso había causado problemas. Dije que habíamos aprendido que los padres necesitan trabajar juntos y escucharse uno al otro, y más importante, escuchar a sus hijos. Elena preguntó si Brinley era su nombre real antes, y Carmen dijo que sí por un ratito, pero ahora su nombre real era Elena, y así se quedaría. Elena pensó sobre esto por un minuto, luego dijo que todos cometen errores, y estaba bien porque lo habíamos arreglado. Carmen y yo sentimos nuestras gargantas apretarse por la facilidad con que aceptó nuestra explicación. Elena preguntó si podía ir a jugar ahora, y dijimos que sí. Corrió a su cuarto, dejándonos sentados en la mesa, sintiéndonos tanto tranquilizados como humillados por su perdón simple. Unas semanas después, estaba en la sección de productos en el supermercado eligiendo manzanas cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me volteé y vi a la empleada del registro civil que había procesado mi papeleo de cambio de nombre de emergencia parada ahí con su carrito. Se veía incómoda y empezó a disculparse inmediatamente, diciendo que debería haber hecho más preguntas antes de acelerar el archivado. Dijo que se había sentido terrible desde que se enteró de lo que realmente había pasado, que había sido manipulada para ayudarme a lastimar a mi propia hija. La detuve y dije que no era su culpa en absoluto. Le dije que deliberadamente la había engañado sobre la situación y tomado ventaja del sistema, y yo era quien le debía una disculpa. Parecía sorprendida pero aliviada, y hablamos por unos minutos más sobre cómo estaba Elena ahora. Le mostré una foto reciente en mi teléfono de Elena sonriendo en su recital de ballet, y la empleada dijo que estaba contenta de que todo hubiera resultado bien. Después de despedirnos, me quedé ahí sosteniendo mi bolsa de manzanas, sintiéndome agradecido de que incluso extraños que habían sido atrapados en mi desastre estaban dispuestos a perdonar. Esa misma semana, Carmen me sorprendió preguntando si podía ayudarla con algo en la sala. Había tomado el dibujo que Elena hizo de nuestra familia en la escuela y comprado un marco bonito para él. Lo colgamos juntos en la pared cerca del sofá donde lo veríamos todos los días. Carmen dijo que lo quería ahí como recordatorio de lo que realmente importaba, no nuestros egos o nuestra necesidad de estar en lo correcto, sino Elena y nuestra familia. Durante las siguientes semanas, cada vez que Carmen o yo empezábamos a caer en nuestros viejos patrones de discutir o tratar de controlar cosas, uno de nosotros señalaría esa imagen, y ambos pararíamos y nos reiniciaríamos. Se convirtió en nuestra señal uno al otro de que estábamos resbalando de vuelta a malos hábitos. Y ver el dibujo cuidadoso de Elena de los tres tomados de las manos siempre nos traía de vuelta a lo que se suponía que debíamos estar protegiendo. En febrero, nuestra terapeuta de pareja nos dijo que pensaba que podríamos pasar a sesiones mensuales en lugar de semanales. Carmen y yo nos miramos con sorpresa genuina, porque se sintió como un hito enorme que no habíamos visto llegar. La terapeuta dijo que habíamos hecho progreso real en comunicación y toma de decisiones colaborativa, y estaba orgullosa del trabajo que habíamos hecho. Nos recordó que mantener una relación saludable requería esfuerzo continuo, sin embargo, no solo intervención de crisis cuando las cosas se pusieran mal, dijo. Las parejas que dejaron de trabajar en su relación después de la terapia a menudo resbalaron de vuelta a viejos patrones dentro de un año o dos. Carmen y yo nos comprometimos ahí mismo a continuar el trabajo, incluso después de que la terapia terminara completamente, a seguir verificando uno con el otro y priorizando nuestra familia sobre nuestras necesidades individuales de estar en lo correcto. Un año completo después de la audiencia del juzgado donde Elena oficialmente se convirtió en Elena, nuestra familia estaba en un lugar genuinamente bueno. No perfecto porque todavía teníamos desacuerdos y días difíciles, pero éramos honestos uno con el otro ahora, y respetuosos de maneras que nunca habíamos sido antes. Elena estaba prosperando como Elena, haciendo amigos fácilmente, y amando el primer grado sin ansiedad sobre su nombre. Carmen y yo habíamos reconstruido confianza a través de esfuerzo consistente y miles de pequeñas elecciones de comunicar en lugar de controlar. Habíamos aprendido de la manera difícil que el bienestar de nuestra hija tenía que venir antes que nuestros egos cada vez, sin excepciones. Las cicatrices de nuestra guerra de nombres todavía estaban ahí, y probablemente siempre estarían,
pero se habían convertido en recordatorios de lecciones difíciles que realmente habíamos aprendido, en lugar de heridas abiertas que seguían lastimándonos. Éramos mejores padres y mejores socios, porque habíamos enfrentado lo que le habíamos hecho a Elena y elegido cambiar en lugar de quedarnos atascados en nuestros patrones de culpa y venganza.